Gálatas 2. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo ahí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Incluso, esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles, tal como les había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol de los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles, mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseo de hacer. Hola, ¿qué tal? Pues hoy vamos a empezar con nuestro estudio de Gálatas 2 y aquí hay varios puntos importantes que quiero resaltar. El primero es que Dios nos enseña por medio de la vida de Pablo a que todo lo que hagamos debe ser dirigido por Él. Pablo, antes de ir a la iglesia de Jerusalén, Dios le reveló que tenía que hacerlo. Entonces aquí es importante que nosotros sigamos ese ejemplo que Dios nos da aquí a través de la vida de Pablo, porque si nosotros hacemos cosas aún para la obra de Dios, pero no somos dirigidos por Él, nunca dará fruto. Otra cosa que podemos aprender es que Pablo, una vez que va a la iglesia de Jerusalén, él anuncia al liderazgo lo que está predicando a los gentiles. Y una vez que el liderazgo de esta iglesia ve que Pablo está anunciando el mismo evangelio, entonces es cuando recibe el respaldo de todos ellos. Aquí Dios nos quiere enseñar que cuando nosotros trabajamos en esa misma visión, en ese mismo sentir, en ese mismo enfoque y sobre todo predicando el mismo evangelio, siempre vamos a obtener el respaldo de Dios sobre la iglesia. También tendremos el respaldo del liderazgo, el respaldo del pastorado, porque estamos trabajando en un mismo sentir. Otra situación que podemos aprender es que en esta iglesia pues estaba dando este problema de que había entre la iglesia unos falsos creyentes, falsos maestros, y estos eran judaizantes que estaban insistiendo que se tenían que circuncidar los gentiles
como un requisito de la salvación. Y nosotros debemos aprender de esta situación para no ser engañados. Porque cuando a nosotros nos predican la verdad del Evangelio, que es un Evangelio por gracia, que por gracia obtenemos la salvación, no debemos caer en el engaño de falsas doctrinas. Y sobre todo, como dice Pablo aquí, que ellos en ningún momento accedieron a esa falsa doctrina, sino que ellos preservaron la verdad del mensaje. Y nosotros también nunca debemos de ceder, nunca debemos de someternos a falsas doctrinas cuando ya hemos conocido la verdad del Evangelio, sino más bien debemos preservar. ¿Qué quiere decir preservar? Debemos proteger la verdad del Evangelio para que no se corra el peligro de ser tergiversado y ser predicado de una manera falsa, de una manera equivocada. También otro punto que podemos aprender es que aquí Dios le había dado responsabilidades diferentes a la iglesia. A Pablo le había dado la responsabilidad de predicar a los gentiles, a Pedro de predicar a los judíos, pero que todos trabajaban en unidad y sobre todo que era Dios quien actuaba por medio de cada uno de ellos. No eran ellos mismos, sino que Dios mismo actuaba usando esos dones con los que los habían dotado, usando esos ministerios que les había dado, pero que todos trabajaban en unidad. Todos trabajaban en la misma visión, en el mismo enfoque, pero en unidad, porque una vez que ya tienen esta plática y todo, al final dice que Pedro pues les dice a Bernabé y a Pablo que vayan, que sigan predicando el Evangelio y que sobre todo ayuden a los pobres. Entonces aquí podemos aprender eso, a trabajar en unidad, a trabajar cumpliendo cada uno con las responsabilidades que Dios nos ha dado como cuerpo de Cristo, con esos dones, con esos talentos, pero sobre todo con una misma visión, en un mismo sentir y compartiendo el mismo Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a mantenernos alertas, Padre, ante cualquier falsa doctrina, ante cualquier falso profeta, para no ser engañados. Ayúdanos a preservar la verdad del Evangelio, a cuidar de que no sea tergiversado, a cuidar de que no sea mal predicado, Señor. Gracias por el cuerpo de Cristo que es la iglesia, porque tú nos has dotado de ministerios, de dones, de talentos, pero sabemos que eres tú actuando por medio de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser dirigidos en todo momento por ti. Revélanos tus planes, Señor, para que todo lo que hagamos dé abundante fruto, aún para tu obra, Señor, y a donde quiera que tú nos lleves, a donde quiera que tú nos mandes. También te pedimos en el nombre de Jesús que podamos trabajar unidos, Señor, poniendo por obra todo lo que tú nos has dado. Gracias te damos por tu infinita misericordia y gracias por darnos ese regalo de conocer la verdad del Evangelio, que es por gracia y no por obras. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios te bendiga, amado, y nos vemos el día de mañana.